Suelta el apego y recibirás abundancia, una verdad budista. En el corazón de las enseñanzas del Buda hay una verdad profunda que desafía muchas de nuestras creencias modernas. La abundancia no llega por retener, sino por soltar. Esta afirmación puede parecer paradójica en un mundo donde constantemente se nos enseña a acumular, proteger y controlar. Sin embargo, dentro del silencio de la meditación y la claridad del despertar espiritual, los grandes maestros han encontrado que el verdadero flujo de la vida comienza cuando dejamos de aferrarnos. ¿Qué es el apego? No se trata solamente de nuestras pertenencias materiales. El apego es también emocional, mental y espiritual. Nos apegamos a personas, expectativas, resultados, ideas, identidades, y en ese aferrarse perdemos la capacidad de recibir. Nos cerramos al universo, al cambio, a las posibilidades. Suelta el apego y lo que parecía imposible simplemente comienza a fluir hacia ti. Pero este no es un camino fácil ni rápido. Requiere una comprensión profunda de la mente, de la impermanencia y del ego. Este texto está construido para invitarte a explorar esta verdad con profundidad. En cada uno de los 5 temas que abordaremos se revelará una capa del desapego budista y cómo su práctica puede desbloquear una vida más libre, abundante y en paz. Cada sección es extensa y detallada, como un viaje guiado hacia una conciencia más plena. Comencemos este camino de liberación, desde el fondo del apego humano hasta la cima de la conciencia abundante. El origen del apego. ¿Por qué nos aferramos y cómo eso nos aleja de la abundancia? Desde tiempos inmemoriales, el ser humano ha sentido un impulso natural hacia la posesión. Esta tendencia no es simplemente cultural o social. Nace de mecanismos profundos de supervivencia inscritos en nuestra evolución. Nos aferramos porque creemos en lo más hondo que sin ese objeto, persona o experiencia, no podremos vivir plenamente. El problema es que este impulso, una vez necesario para sobrevivir en entornos hostiles, ha evolucionado hasta convertirse en una trampa para la mente. El Buda entendió esto de forma magistral. Enseñó que todo sufrimiento nace del deseo y del apego. Cuando queremos algo que no tenemos, sufrimos. Cuando tememos perder lo que tenemos, sufrimos. Cuando perdemos lo que amamos, sufrimos. Esta rueda de sufrimiento, llamada samsara, gira alimentada por nuestro aferramiento constante. Pero ¿qué pasaría si, en lugar de cerrar la mano, la abriéramos? El apego es esencialmente una ilusión. Creemos que podemos controlar la vida, fijar las cosas en el tiempo, detener lo inevitable. Nos apegamos a una relación porque tememos la soledad, a un trabajo porque tememos la incertidumbre, a una idea sobre nosotros mismos porque tememos desaparecer. Pero todo, absolutamente todo, cambia. Nada permanece. Esta es una de las grandes verdades budistas, la impermanencia, anicca. Apegarnos a algo que está destinado a cambiar solo puede traernos dolor. Sin embargo, no basta con comprender esto intelectualmente. El apego es visceral. Está en el cuerpo, en la mente, en nuestras emociones. Por eso, el primer paso para soltarlo es observarlo. ¿Dónde te estás aferrando? ¿Qué temes perder? ¿Qué estás intentando controlar? Cuando traemos luz de conciencia a estas preguntas, algo empieza a transformarse. No porque estemos forzando una respuesta, sino porque el simple acto de mirar con sinceridad ya es una forma de liberación. En la práctica budista, especialmente en la meditación vipassana, se cultiva esta capacidad de observar sin juzgar. Nos sentamos en silencio, no para controlar la mente, sino para ver cómo surge y desaparece todo lo que pensamos y sentimos. Y al ver esa impermanencia, algo se afloja. Entendemos poco a poco que no necesitamos aferrarnos a nada para estar bien, que la verdadera seguridad no viene de lo externo,
sino de la paz interior que surge al soltar. Este proceso no es rápido, requiere paciencia, compasión y valentía, porque enfrentarse a uno mismo es el mayor de los desafíos, pero también es el más liberador. Cuando comenzamos a soltar el apego, no nos volvemos indiferentes ni fríos. Al contrario, sentimos más profundamente, amamos con más libertad, vivimos con más intensidad, porque ya no dependemos de nada para ser felices. Y es ahí donde la abundancia verdadera comienza a manifestarse. Abundancia no significa tener mucho, sino sentir que no falta nada. Y para llegar a ese estado es necesario vaciarse de todo aquello que hemos acumulado en nuestra mente y corazón: miedos, expectativas, apegos, creencias. Solo cuando hay espacio, la vida puede entrar. Solo cuando hay silencio, la sabiduría puede hablar. Y solo cuando soltamos, podemos recibir. Por eso, el primer gran paso hacia la abundancia es este: reconocer el apego, observarlo y comenzar a soltarlo, con amor, con compasión, con verdad. En ese proceso se abre una nueva dimensión de la existencia, una vida no basada en el control, sino en la confianza, no en la carencia, sino en la plenitud. Si este mensaje resuena contigo, te invitamos a suscribirte al canal para recibir más enseñanzas profundas que pueden transformar tu vida desde la sabiduría del Buda. La ilusión del control, como el deseo de poseer, impide el fluir natural de la vida. Vivimos en una época donde el control se ha convertido en un ideal incuestionable. Desde pequeños se nos enseña que debemos tomar el mando de nuestra vida, planificar el futuro, proteger lo que tenemos, luchar por lo que queremos y nunca dejar nada al azar. Se glorifica la idea de ser arquitectos de nuestro destino, de mantener todo bajo vigilancia, de anticiparse a cada posible contratiempo para evitar el fracaso, el dolor o la pérdida. Esta obsesión por el control, sin embargo, es una forma sutil de apego. Y lo que es aún más alarmante, es una forma de desconexión profunda con la realidad misma. El Buda no habló de control. Habló de comprensión. En su sabiduría no enseñó a manipular la vida para que se adaptara a nuestros deseos, sino a observarla tal como es, sin filtros, sin resistencias, sin interferencias. La verdadera libertad espiritual no nace de tener el poder de cambiarlo todo, sino de la capacidad de aceptar lo que es, incluso cuando no se ajusta a nuestras expectativas. Y es precisamente ahí donde comienza el gran conflicto interno del ser humano moderno. Queremos paz, pero nos negamos a soltar el control. Queremos abundancia, pero no queremos confiar. Queremos que la vida nos sorprenda, pero sin renunciar al mapa que hemos dibujado en nuestra mente. El deseo de controlar es, en esencia, miedo disfrazado, miedo a lo desconocido, miedo a la pérdida, miedo a la insuficiencia, miedo al dolor. Controlamos porque no confiamos, y no confiamos porque estamos desconectados de nuestra verdadera naturaleza. Hemos olvidado que la vida tiene su propia inteligencia, su propio ritmo, su propio flujo. Hemos olvidado que nosotros somos parte de ese flujo, no sus dueños, y al intentar tomar las riendas de todo, lo único que logramos es tensarnos, agotarnos y bloquear la abundancia natural que podría llegar si tan solo soltáramos un poco. En las enseñanzas budistas se hace mucho énfasis en la práctica del Wu Wei, un concepto que, aunque proviene más directamente del taoísmo, es profundamente compatible con el budismo. Actuar sin forzar, permitir que las cosas sigan su curso natural, intervenir solo cuando es necesario y retirarse cuando el momento lo pide. Este arte de no intervenir compulsivamente es una forma de sabiduría. Es una muestra de que se ha comprendido que hay fuerzas más grandes que uno mismo, y que luchar contra ellas es como nadar contra la corriente de un río caudaloso, agotador, inútil y peligroso. Pero entonces surge la pregunta: ¿cómo vivir sin control en un mundo que exige certezas?
Cómo confiar cuando hemos sido heridos, traicionados, desilusionados. Cómo soltar el volante cuando sentimos que la vida es una carretera llena de curvas, precipicios y tormentas. La respuesta no es simple, pero tampoco está fuera de nuestro alcance. Comienza con una observación sincera de nuestra necesidad de controlar. ¿Qué intentas controlar ahora mismo en tu vida? ¿Qué pasaría si dejaras de hacerlo? ¿Realmente depende de ti o solo crees que depende de ti? Estas preguntas, cuando se responden con honestidad, abren puertas internas. Nos permiten ver que muchas de nuestras acciones diarias no son actos conscientes, sino reacciones automáticas a miedos profundos. Por ejemplo, controlamos nuestras relaciones porque tememos el abandono. Controlamos nuestro dinero porque tememos la escasez. Controlamos nuestra imagen porque tememos el rechazo. Pero al final, todo eso son construcciones mentales. El abandono puede llegar incluso si haces todo bien. La escasez puede aparecer incluso si eres meticuloso. El rechazo puede venir aunque seas amable, bello y sabio, porque la vida no responde a nuestras manipulaciones, sino a su propio misterio. Soltar el control no significa volverse pasivo, irresponsable o indiferente. Esa es una gran confusión. Soltar el control es, en realidad, una forma más profunda de responsabilidad. Es reconocer que no todo está en nuestras manos y que lo que sí está debe hacerse con presencia, entrega y desapego. Es hacer lo mejor que puedes y luego dejar ir el resultado. Es sembrar con cuidado pero no forzar la cosecha. Es amar sin posesión, trabajar sin obsesión, vivir sin tensión. En la práctica, esto requiere una transformación interna muy poderosa. Significa cuestionar la forma en que hemos vivido hasta ahora. Significa darnos cuenta de cuántas veces hemos dejado de vivir el presente por intentar asegurar un futuro. Significa mirar al miedo a los ojos y decirle: puedes estar aquí, pero ya no dirigirás mi vida. Significa aprender a fluir con la corriente, incluso cuando no sabemos hacia dónde nos lleva. Una de las meditaciones más poderosas que puedes hacer es observar la respiración sin controlarla, solo sentirla. Notar cómo entra y sale por sí sola, sin intervención, sin expectativa, solo presencia. Esa simple práctica te enseña, poco a poco, que la vida respira por ti, que no necesitas dirigir cada movimiento para estar bien, que la paz no viene de lo que haces, sino de cómo lo haces, y cuando aplicas esa sabiduría a todo lo demás, la vida comienza a cambiar. Cuando sueltas el control, permites que lo inesperado entre, y lo inesperado no siempre es caos, muchas veces es bendición. Cuando sueltas el control, dejas de forzar lo que no encaja, y comienzas a abrirte a lo que sí resuena contigo. Cuando sueltas el control, ya no necesitas que todo salga como planeaste para estar bien, porque tu paz no depende de los resultados, sino de tu conexión con el momento presente. Esa conexión con el presente es la base de toda abundancia, porque solo aquí, en el ahora, puedes ver las oportunidades que antes ignorabas. Solo aquí puedes sentir la gratitud por lo que ya tienes. Solo aquí puedes actuar con claridad, sin ansiedad, y esa claridad, esa gratitud, esa acción serena son los canales por donde la abundancia comienza a fluir. Por eso, muchos maestros dicen que la abundancia no se persigue, se permite, y para permitirla, hay que dejar de imponer, hay que abrir las manos, hay que confiar, no desde una ingenuidad ciega, sino desde una sabiduría que ha comprendido que lo que es para ti vendrá, y lo que no, se irá, y ambas cosas están bien. ¿Y qué sucede cuando realmente lo aplicamos? Cuando de verdad soltamos el control, la vida se vuelve más ligera. Las decisiones ya no están cargadas de miedo, sino guiadas por la intuición. Las relaciones ya no son jaulas, sino espacios de crecimiento.
El trabajo ya no es una obligación, sino una expresión. Incluso el dolor deja de ser enemigo y se convierte en maestro. Todo empieza a encontrar su lugar, no porque lo estemos forzando, sino porque nos estamos permitiendo ser parte del orden natural de las cosas. Suelta el control, no como un acto desesperado, sino como un gesto de sabiduría. Suéltalo cuando sientas que estás luchando contra la corriente. Suéltalo cuando te des cuenta de que ya hiciste lo que podías. Suéltalo cuando el miedo te empuje a apretar aún más. Y verás cómo, en ese espacio que dejas, algo nuevo puede entrar. Algo que no habías planeado, pero que era exactamente lo que necesitabas. La paradoja es clara. Cuanto más quieres controlar, más te resistes al flujo de la vida. Y cuanto más sueltas, más la vida te sorprende con su abundancia. Porque el universo no premia al que más fuerza hace, sino al que más profundamente confía. Al que sabe actuar cuando es el momento y descansar cuando no lo es. Al que escucha el ritmo interno y no la presión externa. Por eso, el camino hacia una vida plena no se construye a través del dominio, sino de la entrega. No se trata de ganar siempre, sino de saber perder con paz. No se trata de predecirlo todo, sino de caminar con fe en medio de la niebla. No se trata de controlar, sino de comprender. Y cuando esa comprensión se instala en tu corazón, ya no necesitas garantías externas, porque sabes, en lo más profundo, que estás siendo guiado y que nada verdadero puede perderse. Si esta enseñanza ha tocado tu alma, te invito a que te suscribas al canal para seguir recibiendo reflexiones budistas profundas que pueden transformar tu vida desde adentro. Sigamos este camino juntos, paso a paso, con confianza, con apertura, con verdad. La paradoja de la carencia. Cómo el deseo de tener más genera vacío y cómo soltarlo genera plenitud. Hay una paradoja fundamental que ha desconcertado a buscadores espirituales, pensadores, filósofos y meditadores a lo largo de los siglos. Cuanto más deseas algo, más parece alejarse. Y cuanto más lo sueltas, más parece acercarse. Esta paradoja es especialmente visible en lo que respecta a la abundancia. En la cultura moderna nos han condicionado a creer que tener más es igual a ser más. Más dinero, más éxito, más seguidores, más amor, más logros, más belleza, más atención. Pero detrás de ese deseo insaciable de tener más se esconde una trampa muy profunda, la sensación constante de no tener suficiente. Y esa sensación no se calma acumulando, sino soltando. El Buda observó con claridad este mecanismo y lo explicó de forma simple. El deseo, cuando se vuelve compulsivo, genera sufrimiento. No porque el deseo en sí sea malo, sino porque cuando deseamos algo desde la sensación de carencia, estamos reforzando esa misma carencia. Es decir, si yo creo que no tengo suficiente amor y busco desesperadamente amor en los demás, estoy enviando al universo el mensaje de que estoy vacío. Y mientras actúe desde esa percepción, nunca podré sentirme lleno, por más afecto que reciba. Lo mismo ocurre con el dinero, el reconocimiento, la seguridad. El deseo que nace del miedo crea más miedo. Y ese círculo vicioso es lo que el budismo llama taña, sed insaciable. Vivimos sedientos, pero no de agua, sino de sentido, de conexión, de presencia, de plenitud. Y confundimos esa sed espiritual con necesidades materiales. Llenamos nuestros días de tareas, nuestros estantes de objetos, nuestras redes sociales de apariencias, pero en el fondo hay una incomodidad silenciosa que no desaparece, una sensación de vacío que nos sigue incluso en los momentos de aparente éxito, porque el alma no se alimenta de cosas, se alimenta de verdad, de silencio, de belleza, de entrega, y para acceder a eso no necesitamos acumular más, sino soltar lo que no somos. Soltar no significa renunciar a tener cosas o vivir con escasez.
Esa es una distorsión muy común. El desapego no es pobreza, ni negación, ni sacrificio. Es libertad. Es poder disfrutar de todo sin depender de nada. Es saber que lo que llega es un regalo y lo que se va, una enseñanza. Es estar tan en paz con uno mismo que ya no se necesita llenar ningún vacío desde afuera, porque el vacío se ha transformado en espacio sagrado, en receptividad, en apertura. Pero llegar a ese estado requiere un cambio profundo de percepción. Requiere ver con claridad cómo hemos asociado el valor personal a lo que poseemos, cómo hemos creído que sin ese trabajo, esa pareja, ese cuerpo, esa validación, no valemos. Y al ver eso, reconocer que ha sido una ilusión, que valemos porque somos, que ya estamos completos, que la abundancia no es algo que se busca, sino algo que se descubre cuando quitamos las capas de condicionamiento. Uno de los ejercicios más poderosos para desactivar este patrón de carencia es la práctica de la gratitud consciente. No una gratitud superficial, automática, sino una gratitud sentida, profunda, presente. Observar cada cosa que ya está en tu vida y permitirte sentir la bendición que representa. El aire que respiras, la luz del sol, el alimento que te nutre, la presencia de un ser querido, la posibilidad de escuchar un silencio, de cerrar los ojos y descansar, de estar vivo. Cuando la gratitud se convierte en una forma de mirar, la carencia comienza a disolverse, porque te das cuenta de que siempre has tenido más de lo que imaginabas. Otro aspecto fundamental es revisar nuestras motivaciones. ¿Por qué deseas lo que deseas? ¿Desde qué lugar estás buscando lo que buscas? ¿Qué crees que va a darte eso que tanto anhelas? Muchas veces creemos que el dinero nos dará seguridad, que el amor nos dará identidad, que el éxito nos dará valor. Pero esas promesas son trampas. Nada externo puede darte lo que no has reconocido ya en tu interior. Por eso, el camino de soltar no es un camino de pérdida, sino de regreso a ti mismo, a tu centro, a tu esencia. La abundancia verdadera surge cuando estás tan presente, tan conectado con lo que eres, que ya no necesitas probar nada. No necesitas convencer a nadie, ni convencerte a ti mismo. Eres, y eso basta. Desde ahí, lo que llega lo recibes con alegría, y lo que se va lo dejas ir con paz, porque tu plenitud no depende de las circunstancias, sino de tu estado de conciencia, porque has dejado de perseguir, y ahora permites. Has dejado de forzar, y ahora fluyes. Has dejado de exigir, y ahora agradeces. Muchas veces el universo no nos da lo que pedimos porque estamos pidiéndolo desde la escasez. Y la escasez vibra en una frecuencia de necesidad, no de creación. Para recibir hay que estar dispuesto a soltar. Y para soltar hay que confiar. Confiar en que lo esencial ya está. En que no necesitas cargar con más para sentirte suficiente. En que soltar no te deja con menos, sino que te aligera para recibir más. No más cosas necesariamente, sino más conciencia, más paz, más presencia. Esta comprensión se profundiza con la meditación. Al sentarte en silencio, sin hacer nada, sin buscar nada, simplemente siendo, comienzas a entrar en contacto con una dimensión de ti que no necesita validación. Una dimensión silenciosa, abierta, libre. Ese espacio interno es el verdadero templo donde reside la abundancia. No hay ansiedad allí, no hay urgencia, hay plenitud. Y cuanto más accedes a ese estado, más notas que el deseo pierde fuerza. Ya no necesitas que todo sea diferente para estar bien. Ya no persigues lo que antes parecía indispensable. Comienzas a vivir desde un lugar nuevo. La suficiencia interior. Desde esa suficiencia puedes crear, compartir, recibir, dar. Puedes tener éxito sin apegarte a él. Puedes disfrutar de relaciones sin depender de ellas. Puedes ganar dinero sin que eso defina tu valor.
puedes perder sin colapsar, puedes soltar sin sentirte vacío. Porque estás lleno de lo que no se ve, pero se siente: paz, amor, claridad, conexión. Y eso sí que es abundancia. Una historia budista ilustra esto con belleza. Un discípulo le preguntó al maestro: ¿por qué no tengo lo que deseo? El maestro respondió: porque deseas. El discípulo insistió: entonces debo dejar de desear. Y el maestro dijo: no, solo observa de dónde viene tu deseo. Si viene del miedo, traerá vacío. Si viene del amor, traerá plenitud. Y cuando el amor está presente, el deseo se convierte en expresión, no en necesidad. Ese es el punto: transformar el deseo en expresión. Que lo que anhelas no sea para llenarte, sino para expandirte, para compartir, para crear, para ofrecer. Así, cada acción nace del ser, no de la carencia. Y entonces, la vida misma se vuelve abundante, porque ya no estás buscando afuera lo que ya eres por dentro. Este cambio no ocurre de la noche a la mañana. Es un proceso, un camino, un desaprendizaje. Pero cada paso vale la pena, porque cada vez que sueltas una creencia de escasez, una expectativa rígida, una identificación limitante, abres espacio para que lo nuevo entre. Y lo nuevo, cuando viene desde el alma, siempre trae consigo regalos inesperados. Por eso, si hoy sientes que no tienes suficiente, no te apresures a buscar más. Detente, respira, mira dentro. Pregúntate: ¿qué estoy creyendo que me falta? ¿Es real esa falta o es una percepción? ¿Quién sería yo si ya lo tuviera? Puedo sentir ahora, aunque sea por un momento, que no necesito nada más para estar en paz. Esa pequeña rendija de percepción puede transformarlo todo. Puede ser el inicio de una nueva forma de vivir, una forma más ligera, más amorosa, más libre. Una vida donde ya no estás atrapado en la trampa del «cuando tenga esto, entonces seré feliz». Una vida donde entiendes que ya eres, que ya tienes, que soltar no es renunciar, sino confiar. Y esa confianza es la llave que abre las puertas que el control cerró, la llave que conecta tu corazón con el flujo natural de la existencia, la llave que te permite caminar con los ojos abiertos, el corazón tranquilo y las manos vacías, listas para recibir lo que venga, porque ya no necesitas cargar con nada, porque has comprendido que la verdadera abundancia no pesa, no exige, no escapa, solo está, y cuando tú también estás plenamente, se revela. Si esta reflexión ha resonado contigo, te invito a que te suscribas al canal. Aquí compartimos enseñanzas profundas para liberar el alma y vivir desde la conciencia. Tu presencia es parte de esta comunidad de transformación interior. Únete y sigamos creciendo juntos. La práctica silenciosa del desapego, cultivar el vacío interior para atraer la abundancia verdadera. En un mundo ruidoso, donde cada segundo parece exprimir nuestra atención, donde las notificaciones nos sacuden, los deseos nos arrastran y las comparaciones nos debilitan, hablar de silencio parece un acto de rebeldía. Pero hay una práctica más poderosa que cualquier estrategia de éxito, más transformadora que cualquier curso de autoayuda, más profunda que cualquier afirmación de poder personal: sentarse en silencio y no hacer nada. Solo estar, solo respirar, solo mirar hacia adentro, porque en ese aparente no hacer se revela lo que siempre ha estado allí, y lo que está allí, esperando, en cada ser humano, es un espacio, un vacío, un lugar donde no hay posesiones, ni roles, ni logros, solo conciencia. El desapego, en su nivel más puro, no es una técnica ni una actitud, sino una experiencia, una vivencia directa de la libertad interior. Y esa experiencia no se logra con esfuerzo, ni con lucha, ni con control. Se revela cuando dejamos de resistir, cuando dejamos de correr, cuando dejamos de exigirle al mundo que nos dé lo que creemos que merecemos. Porque en la quietud,
En el silencio, en el acto de estar presente sin esperar nada, ocurre algo casi místico. El yo que desea se disuelve, y en su lugar queda el ser que simplemente es. Los antiguos meditadores comprendieron esto con claridad. No se sentaban a meditar para obtener paz, ni para atraer abundancia, ni siquiera para sanar. Se sentaban porque comprendieron que el ruido de la mente era un velo que los alejaba de la verdad. Y la verdad no se encuentra en lo que pensamos, sino en lo que somos cuando no pensamos. Esa práctica de mirar hacia adentro sin buscar, de observar sin intervenir, es la semilla del desapego auténtico. Y ese desapego no nos aleja de la vida, nos conecta con su esencia más profunda. En la cultura del hacer, la idea de vaciarse suena amenazante. Nos han enseñado a llenarnos de información, de cosas, de experiencias, de metas, pero nadie nos dijo que el alma necesita espacio, que el espíritu florece en el vacío, que solo en el silencio puede escucharse la voz de la verdad. Por eso, la práctica del desapego comienza con un gesto sencillo pero radical: detenerse, dejar de perseguir, dejar de exigir, dejar de intentar ser algo o alguien y simplemente estar, respirar, sentir. Al principio este encuentro con el vacío puede resultar incómodo. La mente, habituada a moverse, se resiste. El cuerpo, acostumbrado a la acción, se inquieta. Las emociones, largamente reprimidas, emergen. Pero todo eso es parte del proceso. Porque el vacío no está realmente vacío, está lleno de lo que hemos ignorado, está lleno de memorias, de miedos, de expectativas. Y cuando nos sentamos en él, esas sombras salen a la luz, no para castigarnos, sino para ser vistas, abrazadas, liberadas. Cada vez que te sientas en silencio, te das una oportunidad de soltar el pasado que te pesa, el futuro que te inquieta, la identidad que te limita, el rol que te agota. Soltar no es rechazar nada, sino dejar de aferrarte. Y cuando sueltas, el alma respira, el cuerpo se afloja, la mente se aclara, y en ese espacio de apertura comienza a llegar lo que antes no podía. No porque antes no estuviera, sino porque no había espacio para recibirlo. La abundancia no entra en un recipiente lleno, y nosotros muchas veces estamos demasiado llenos de lo que no necesitamos. Llenos de ansiedad, de deseos ajenos, de obligaciones no cuestionadas, de imágenes mentales. Por eso, la práctica silenciosa del desapego es una forma de limpieza interior, no una limpieza forzada, sino natural, como el agua que, al dejar de moverse, se vuelve clara, como el cielo que tras la tormenta se revela azul. No tienes que hacer que el vacío aparezca, solo tienes que dejar de llenarte con lo innecesario. Esta práctica no requiere monasterios ni retiros, requiere presencia. Puedes hacerla ahora mismo, donde estás. Cierra los ojos, siente tu respiración. No intentes controlarla, solo obsérvala. Deja que tu mente diga lo que quiera. No la sigas, no luches contra ella. Déjala hablar, como si estuvieras viendo nubes pasar. Y mientras haces esto, date cuenta de que tú no eres tus pensamientos, ni tus emociones, ni tus logros, ni tus fracasos. Eres el espacio en el que todo eso ocurre. Eres la conciencia que observa. Desde ese lugar, la vida comienza a verse diferente. Ya no necesitas forzar las cosas, porque sabes que todo llega cuando debe llegar. Ya no necesitas correr detrás de nada, porque entiendes que lo importante nunca se pierde. Ya no temes soltar, porque has visto que cuanto más sueltas, más libre eres, y en esa libertad, lo que es tuyo por derecho divino comienza a manifestarse, sin esfuerzo, sin lucha, sin ansiedad. No es magia, es coherencia energética. Cuando estás alineado con tu verdad, el universo responde. Porque tú ya no estás enviando señales de carencia, sino de presencia. Ya no estás vibrando en la urgencia, sino en la calma.
Y esa calma es magnética, atrae, conecta, abre puertas, no porque quieras algo, sino porque te has convertido en un canal abierto, un espacio vacío, un receptáculo sagrado. El desapego, así entendido, no te vuelve frío ni indiferente, te vuelve más compasivo, más amoroso, más auténtico, porque ya no necesitas manipular a nadie para sentirte amado. Ya no necesitas aparentar nada para sentirte valioso. Ya no necesitas protegerte tanto, porque sabes que en el fondo no hay nada que proteger, que lo esencial en ti no puede ser herido, que lo verdadero no necesita defensa. Cuando vives desde este espacio, las relaciones se transforman. Ya no te unes a otros por necesidad, sino por elección. Ya no pides amor, lo compartes, ya no temes perder porque no estás aferrado, y paradójicamente, eso hace que todo dure más. Porque lo que no se fuerza, fluye, lo que no se aprieta, respira, lo que no se teme perder, permanece. En tu trabajo, en tus sueños, en tus decisiones, esta práctica te dará claridad. Ya no harás las cosas por miedo, sino por pasión. Ya no te moverás por presión, sino por inspiración. Ya no buscarás resultados inmediatos, sino procesos significativos, porque entiendes que lo importante no es lo que logras, sino cómo lo vives. Y cuando vives desde el vacío interior, cada momento se vuelve sagrado. Cada acción es un acto de presencia. Cada silencio es un portal a lo eterno. No necesitas ser monje ni maestro para vivir así. Solo necesitas recordar quién eres sin tus máscaras. Recordar que ya estás completo. Recordar que soltar es natural, que la vida ya sabe hacia dónde llevarte y que tu única tarea es dejar de interferir, dejar de resistir, dejar de cargar, para que puedas recibir, para que puedas vivir. En el corazón del budismo esta práctica es una puerta hacia una libertad que no depende de las circunstancias, una libertad que no se compra ni se negocia, una libertad que solo se descubre cuando estás dispuesto a dejar de huir, cuando te sientas contigo mismo sin nada que probar y descubres que no falta nada, que nunca faltó, solo hacía falta parar, solo hacía falta mirar. Y si hoy estás leyendo esto, quizás sea el momento de dejar de correr, de dejar de buscar fuera lo que ya está dentro, de dejar de creer que la abundancia es algo que se consigue, cuando en realidad es algo que se permite, que se reconoce, que se manifiesta cuando hay espacio. Haz del silencio tu refugio, haz del vacío tu aliado, haz del desapego tu práctica diaria, y verás cómo todo cambia. No porque el mundo cambie, sino porque tú cambias. Y cuando tú cambias, tu vibración cambia. Y cuando tu vibración cambia, todo a tu alrededor comienza a responder. No creas en estas palabras, experimentalas. Siéntate hoy, solo unos minutos, y deja que el silencio te hable. Te aseguro que, si lo escuchas con atención, te mostrará una verdad que ningún ruido puede ofrecer. Que la abundancia ya está aquí, esperando que sueltes, esperando que confíes, esperando que seas tú mismo, sin adornos, sin pretensiones, sin miedo. Si esta práctica silenciosa ha resonado contigo, te invito a que te suscribas al canal para seguir explorando juntos este camino de conciencia. Aquí no buscamos llenar tu mente, sino vaciar tu alma de lo innecesario, para que puedas florecer en lo esencial. Bienvenido a este espacio de transformación, vivir sin aferrarse, la sabiduría de fluir con lo que es y recibir lo que debe ser. Hay una sabiduría profunda que solo se revela cuando dejamos de resistir. Una verdad que no se encuentra en libros, ni en teorías, ni en las palabras de otros, sino en la experiencia directa de vivir sin aferrarse. En la vivencia íntima de cada momento tal como es, sin necesidad de cambiarlo, controlarlo o rechazarlo.
En ese acto de entrega sin condiciones, el alma despierta y el corazón comprende que la vida no necesita ser perfeccionada, solo aceptada. Esta aceptación radical, que no es resignación ni pasividad, sino presencia total, es la puerta a una existencia libre, ligera y profundamente abundante. El ser humano sufre no por lo que ocurre, sino por su resistencia a lo que ocurre. Cada vez que decimos, esto no debería estar pasando, esto no es justo, esto no es suficiente, creamos una brecha entre la realidad y nuestra mente. Esa brecha es el origen del sufrimiento. No es el dolor lo que nos destruye, sino la lucha contra el dolor. No es la pérdida lo que nos consume, sino la negación de la pérdida. No es el cambio lo que nos angustia, sino el deseo de que todo permanezca igual. Y mientras vivamos aferrados a cómo quisiéramos que las cosas fueran, nos perderemos la belleza de cómo realmente son. Fluir con lo que es no significa que no tengamos metas, ni que dejemos de actuar. Significa que actuamos desde la claridad, no desde la compulsión, desde el amor, no desde el miedo, desde la confianza, no desde la urgencia. Significa que plantamos semillas sin obsesionarnos con la cosecha, que caminamos sin exigir un destino específico, que amamos sin posesión, que creamos sin expectativas rígidas, que nos permitimos ser parte del movimiento natural de la existencia, sin convertirnos en obstáculos para su flujo. Esta sabiduría está presente en las enseñanzas de Buda, quien habló de la impermanencia como una de las 3 características esenciales de la existencia. Todo cambia, todo nace, crece, decae y desaparece. Resistirse a este ciclo es resistirse a la vida misma, y cuando nos aferramos a personas, situaciones, emociones o identidades, estamos intentando congelar lo que, por naturaleza, está en constante transformación. Esa rigidez genera sufrimiento, porque la vida sigue moviéndose, aunque nosotros no queramos, y cuando no fluimos con ella, nos quebramos. La práctica del no aferramiento es, entonces, un acto de profunda inteligencia espiritual. Es mirar lo que está presente y decir, esto también pasará. No con frialdad, sino con compasión. No con indiferencia, sino con comprensión. Es amar sabiendo que el amor verdadero no necesita poseer. Es trabajar sabiendo que el valor no está en el resultado, sino en la entrega. Es vivir sabiendo que cada momento es único, irrepetible, sagrado, y que cuanto más lo abrazamos tal como es, más plenitud sentimos. Muchos temen que vivir sin apego los vuelva insensibles, pero ocurre lo contrario. El desapego abre el corazón, porque ya no estás protegiéndote todo el tiempo, ya no estás temiendo perder, ya no estás manipulando para mantener, estás simplemente presente, y esa presencia te permite ver al otro como es, no como necesitas que sea. Te permite vivir cada experiencia con intensidad, sin ansiedad. Te permite sentir sin miedo, amar sin condiciones, entregar sin exigencias. Vivir sin aferrarse no significa vivir sin dolor. El dolor es parte de la experiencia humana. Pero cuando no te aferras al dolor, no se convierte en sufrimiento. Pasa, como todo pasa. Lo sientes, lo atraviesas, lo comprendes y lo dejas ir. No lo arrastras como una carga, ni lo reprimes como un veneno. Lo integras, y en esa integración creces, te expandes, te haces más liviano, más sabio, más abierto. Lo mismo ocurre con la alegría. Si te aferras a un momento feliz, lo matas. Lo transformas en una obsesión, en una comparación, en un anhelo constante de repetirlo. Pero si lo vives sin aferrarte, lo saboreas plenamente, y cuando se va, lo dejas ir con gratitud, no con nostalgia, porque sabes que vendrán más momentos, diferentes, quizás más profundos, quizás más sutiles, pero siempre nuevos, siempre frescos, y cada uno merece ser vivido sin la carga del anterior. Esta actitud requiere práctica.
No es algo que se logra con solo entenderlo intelectualmente. Es una forma de estar en el mundo que se cultiva cada día. Cada vez que sueltas una expectativa, estás practicando. Cada vez que respiras profundamente en medio del caos, estás practicando. Cada vez que eliges confiar en lugar de controlar, estás practicando. Y cada una de esas pequeñas prácticas va transformando tu vida desde adentro, sin que te des cuenta. De pronto un día te encuentras sonriendo sin razón, agradeciendo sin motivo, sintiendo paz en medio del ruido, y te das cuenta de que algo cambió, que ya no necesitas tanto, que ya no corres tanto, que ya no luchas tanto, y sin embargo todo llega, todo fluye, todo se ordena, porque tú te has vuelto parte del orden, porque tú has dejado de interferir. La abundancia en este estado ya no es una meta, es un estado del ser. Ya no la persigues, la encarnas, ya no la mendigas, la irradias, porque estás alineado con la vida, porque no estás dividiendo la realidad entre lo que debería ser y lo que es, porque no estás exigiendo que todo sea como tú quieres. Estás amando lo que es, estás honrando lo que es, estás confiando en lo que es, y eso lo cambia todo. Las relaciones mejoran, porque ya no son campos de batalla, sino espacios de encuentro. El trabajo se vuelve más ligero, porque ya no es una carga, sino una expresión. Las pérdidas ya no te destruyen porque ya no estás aferrado, y los logros ya no te ciegan porque sabes que no eres ellos, eres más. Eres el que vive, el que observa, el que agradece, el que suelta, el que recibe. Cada día se vuelve una práctica, cada momento una oportunidad. Y lo más hermoso es que ya no necesitas hacer nada extraordinario, solo estar, solo sentir, solo permitir, solo soltar. Por eso, si hoy te encuentras en medio del caos, de la incertidumbre, del dolor o del deseo, detente un momento, respira, mira adentro, pregúntate, ¿a qué me estoy aferrando? ¿Qué estoy temiendo perder? ¿Qué estoy intentando forzar? Y luego con suavidad, con compasión, suéltalo, no como quien renuncia, sino como quien confía, como quien ha comprendido que la vida sabe, que la vida guía, que la vida da y quita y vuelve a dar, siempre a su manera, siempre en su tiempo. Y en ese fluir, en esa entrega, en esa rendición consciente, descubrirás algo que no puede ser explicado, solo vivido, que nunca te faltó nada, que todo estaba allí, que solo tenías que dejar de apretar, que solo tenías que abrirte, que solo tenías que ser. Si esta reflexión ha tocado algo profundo en ti, suscríbete al canal. Aquí compartimos este camino de sabiduría, desapego y libertad. No estás solo en este viaje. Estamos caminando juntos hacia una vida más liviana, más plena, más verdadera.